habíamos quedado en que con este circuito de polarización que está acá, yo puedo hacer que el transistor trabaje en sus tres regiones: corte, saturación y la parte activa, digamos. Activa. O de amplificación. Esto que estaba acá lo voy a marcar para que quede que es la máxima disipación de potencia del transistor. También se llamaba hipérbola de máxima potencia. Bien, ahora no tenemos que acordarnos que cuando hablamos de transistor y de las características y el efecto amplificador, había una relación que la vimos, que la corriente de colector era un parámetro del transistor que lo llamamos el parámetro beta. Es un parámetro que depende de la fabricación, que es adimensional, que puede tener entre valores 50, valores 100, 150. Y es el factor de amplificación que tiene el transistor, porque la corriente de colector siempre es beta veces la corriente de base. Entonces, ahora vamos a ver que esta expresión del transistor la puedo poner acá, porque ahí me aparece el colector. Y entonces me queda la tensión colector-emisor quedando V colector-emisor de la siguiente forma. Entonces, tensión colector-emisor va a ser igual a VCC menos beta por I de base. Y de esa manera, con la corriente de base, estamos fijando, esto es RC, estamos fijando la tensión colector-emisor. Esta es la corriente de base, la expresión de la corriente de base, que es esta corriente de base que aparece acá en la tensión colector-emisor. Y entonces, estas dos expresiones que tenemos acá, son las que nos dan las características de la polarización del transistor. Corriente de base con la malla amarilla y tensión colector emisor con la malla que está en celeste. Y de esa manera puedo polarizar al transistor en cada una de las regiones que se pueda emplear, ¿no es cierto?, el transistor, usando las ecuaciones que vimos y aplicar las restricciones de cada región, que son las que tenemos acá. ¿Quién nos da esta disipación de potencia, máxima disipación de potencia? El fabricante, nuevamente. Bien. Ahí tenemos primer circuito de polarización, ya un circuito más elaborado, y nos faltaría ver un tercer circuito, que
la polarización sea estable. Porque lo que tiene este circuito es que la polarización no es estable. Entonces se usa otro circuito de polarización que es un poco más complejo, pero no mucho. Entonces lo vamos a poner. ¿Cuál es este circuito de polarización que se usa? Entonces vamos a poner, si se pretende una polarización estable, ¿y qué significa estable? Es decir, vamos a poner entre paréntesis, que no varíe no puedo escribir ahí, que no varíe con factores externos. Entonces, si se pretende una polarización estable, se usan redes de polarización más complejas. Redes de polarización más complejas. Para fijar, porque lo importante es eso, que quede bien fija la corriente de base. ¿Qué significa eso? Vamos a ir acá a nuestras características de salida, que es para este circuito de polarización en emisor común porque está referido a tierra, de que si la corriente, ustedes miren, la corriente de base atraviesa todas las zonas, por lo tanto, tiene que estar bien marcada esa corriente de base, bien estabilizada, que no varíe, porque si no, durante su funcionamiento, el transistor puede pasar inclusive a la zona de máxima disipación de potencia o entrar a la zona de saturación o al corte. Eso es lo que quiero decir con fijar la corriente de base. Y bueno, ¿qué tipo de polarización se usa? Se usa, para esto se usa un circuito llamado de autopolarización. El circuito de autopolarización es una red de la siguiente manera. Vamos a dibujar el transistor. Vamos a poner la resistencia acá. Esta que está acá la vamos a llamar, va a estar conectada en la base, vamos a llamarla R de base.
Ahí está, que está en el colector, la vamos a llamar RC también, como llamamos antes. Acá arriba, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos BCC. Y acá en el emisor, acá está colector, acá está emisor, acá está la base. Y esta resistencia de acá está conectada al emisor, la vamos a llamar resistencia de emisor. Y ahí se cierra el circuito. Y acá le vamos a agregar otra resistencia para controlar, para terminar con mi circuito de autopolarización, que en realidad yo lo dibujé así, pero es como que estaría conectada acá. Bueno, pero como les dije, tenemos que evitar las cantidades de líneas en un circuito electrónico, la cantidad de conexiones. Entonces ya sabemos que están todas referidas al mismo punto y este es el otro extremo de la BCC. Si a esta la llamé R de base y esta está conectada en la base, entonces a esta la voy a llamar RB1 y RB2. Y lo que tenemos ahí es un circuito de autodepolarización, que si las cosas están bien hechas, es el circuito, este que marqué, es el circuito que se usa. Es el circuito práctico y el circuito que se usa en un circuito electrónico, valga la redundancia. Y acá no nos olvidemos que tenemos la tensión siempre base emisor, que son 0,7 voltios, y de este lado va a aparecer siempre la tensión colector emisor, acompañada de acá va a estar la corriente de base. Vean ustedes que es un poquito más complejo porque acá voy a tener una corriente que le voy a tener que poner I1, porque no sé, la corriente de base está acá abajo, porque acá hay un nodo. De este lado de acá, va a estar circulando la corriente de colector. Y la corriente de emisor va a estar acá. Y acá vamos a llamar, para no complicarnos, a esta corriente, la vamos a llamar corriente B1, porque es la que va por la resistencia a esta. Y por lo tanto acá va a haber una corriente que va a pasar por la resistencia de base 2, que la vamos a llamar I de base 2. Bueno, ustedes pueden ver que es un poquito más complejo, pero vamos a ver si podemos ver cómo es esta solución de este circuito. Es un circuito bastante, no sé si diría yo, bueno, es bastante complejo. Vamos a ponerlo ahí. Son circuitos que a lo mejor hasta ahora no vimos, pero si ustedes prestan atención, es un circuito que sí lo vimos, porque nosotros cuando vimos los primeros circuitos de electricidad, hablamos de una conexión de las resistencias que se la llama divisor de tensión. Divisor de tensión. Si ustedes recuerdan, vamos a hacer un leve recordatorio acá. Vamos a hacer una línea. Vamos a hacer un recordatorio. Que nosotros teníamos un circuito formado por una batería a la cual le conectábamos dos resistencias.
de esta manera. Y acá yo le conecto un cable y a donde conecto el cable yo quiero ver qué tensión hay acá. Entonces tengo que conectarlo acá. Esto que puse ahí es un voltímetro. Si estas resistencias son R1 y R2, y esta es la batería que vale, vamos a poner un valor, 10 voltios. Entonces, la pregunta es, si R1 en ohms es igual a R2 en ohms, el voltímetro, ¿cuánto tendría que marcar? ¿Qué tensión me marcaría el voltímetro? Las dos resistencias son iguales. Las dos resistencias son iguales. Si tengo 10 voltios y las dos 10 resistencias voltios. no, a ver, espera. Yo tengo la batería que son 10 voltios. ¿Cuántas resistencias tengo? 2 tengo. A ver, supongamos de que yo saco R2. Si saco R2, ¿cómo queda el circuito? Dejo solamente saco R1, voy a sacar R1. Y dejo R2. ¿Por qué dejo R2? Porque tengo puesto el voltímetro. Entonces, esta batería vale 10 voltios. ¿Cuánto tendría que marcar el voltímetro? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto marcaría? ¿Dónde está conectado el voltímetro? Mira, veamos dónde está conectado el voltímetro. El voltímetro está conectado con R2, siempre va conectado en paralelo, ¿no es cierto? ¿Y quién está en paralelo con el voltímetro y R2? La batería de 10 voltios. Sí. Por lo tanto, si yo calculo la corriente, en este circuito, la corriente I sería E sobre R2 y no conozco cuánto vale R2, o sea, sería 10 volt sobre R2. Pero el voltímetro mide tensiones y lo que me va a medir es la caída de tensión, en la resistencia. Nosotros sabemos que la caída de tensión en una resistencia, por la ley de Ohm, la caída de tensión en una resistencia por la ley de Ohm es la corriente I por R2. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es esta I ponerla, porque es esta misma I. Entonces la pongo, VR2 va a ser 10 voltios dividido R2 y multiplicado por R2. Y entonces me queda que la caída de tensión en la resistencia son 10 voltios. Y sí, van a ser 10 voltios porque lo tengo conectado directamente en paralelo con la fuente de alimentación. Ahora, vamos acá y yo agrego a este circuito, le vuelvo a agregar R1. Y el voltímetro quedó acá. Entonces yo digo, la R1 que puse tiene que ser igual a la R2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a marcar
el voltímetro. Lo repito yo último. Lo que yo dije es que ahora le agregué a R2, a este circuito de acá, lo abrí y puse R1, la conecté con la fuente de alimentación de 10 voltios y dije que el valor en ohms de R1 es igual a R2. Por ejemplo, si R2 valía 10, R1 va a valer 10. Si R2 vale 5, R1 va a valer 5. Son iguales. Entonces, sabiendo que son iguales, ¿cuánto es el valor que marcaría el voltímetro, sabiendo siempre que un voltímetro hace una cuenta por nosotros? Siempre. Y la cuenta que va a hacer este voltímetro por nosotros va a ser la corriente I. Porque miren, R1 y R2 están en serie. La corriente I pasa por R1 y por R2. Cuando yo analizo un circuito de este tipo, desde la materia, como puede ser circuitos eléctricos y magnéticos o electrónica, no tengo en cuenta la resistencia del voltímetro. Yo supongo que es infinitamente grande. Es tan infinitamente grande la resistencia interna del voltímetro que no circula corriente por el voltímetro. No circula corriente por el voltímetro. Toda la corriente que circula es esta. Y el voltímetro me va a hacer una cuenta a mí, que va a ser I por R2. Entonces, si tengo 10 voltios y tengo dos resistencias iguales, ¿cuánto me va a medir el voltímetro? ¿Cuánto me va a marcar? Acá vimos que con una sola me estaba marcando los 10 voltios. Hicimos unas cuentas aplicando ley de Ohm y calculando la caída de tensión acá, que es lo que mide el voltímetro. Acá nos midió, vamos a anotarlos, 10 voltios. Entonces la pregunta es, ¿cuánto medirá ahora esto? ¿Va a medir 10 voltios? ¿Qué dicen ustedes? ¿O menos? Estoy pensando. ¿Se acuerdan cómo se llama este circuito? Vamos a hacer un recordatorio más grande. Le vamos a poner circuito serie. ¿Qué es el circuito que tengo acá? Circuito serie, el circuito que tengo acá. Y el circuito serie lo voy a dibujar lo voy a dejar igual que el que dibujé ahí, pero en el circuito serie ahora le voy a agregar, ya que le agrego otra más. Le hice más lío. Hice más lío. Este es un circuito serie. O sea, ¿este mediría 10? No, no puede medir 10. No puede medir 10. No puede medir 10 porque si acá mide 10, pensá, si este voltímetro mide 10, que está en R2, y yo pongo un voltímetro en los extremos de R1, entonces me va a dar un valor, y el valor que me va a dar va a ser más grande que esto. Que los 10 voltios. Y no puede ser. Pero veamos este circuito serie.
de circuito serie, que sigue siendo el mismo, que tengo una batería de 10 voltios, que tengo la resistencia R2, R1, y acá le voy a poner una resistencia R0. Y voy a marcar de nuevo el voltímetro. Y ahora pienso, porque yo puedo decir que R0 en ohms es igual a R1 y es igual a R2. Y si voy hacia atrás veo que cuando tenía solamente R2 me marcaba 10, ahora puse dos iguales y no me puede marcar 10, y ahora puse 3 iguales. ¿Y cuánto marcaría este? No va a marcar 10. Tampoco. Tampoco va a marcar 10. Entonces vamos a hacerlo un circuito más complejo todavía. No más complejo, vamos a agregarle cosas. Le vamos a agregar un voltímetro acá. Y lo hago con este color para diferenciarlos. Después vamos a agregar acá, en R1, voy a poner de este lado R1, le vamos a agregar otro voltímetro. Y en R0, para terminar, vamos a agregarle otro voltímetro. Ahora sí marcaría 10. ¿Pero cuál marcaría 10? ¿Cómo marcarían 10? Vamos a marcar. A esto lo llamamos voltímetro V sub 0. A este lo llamamos voltímetro V sub 1. Y a este lo llamamos voltímetro V sub 12. Y por último, para terminar, porque sobran los voltímetros, entre este punto de acá conecto otro voltímetro, que lo llamo voltímetro V. Entonces la pregunta que les hago ahora, ¿cuál de todos estos voltímetros, V0, V1, V2, vamos a llamarlo VT, como que el voltímetro que está entre los dos extremos del circuito, que este y este están conectados acá. Entonces, a ver, empecemos hacia atrás ahora. ¿Cuánto marcaría este voltímetro? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Marcaría 10? Perfecto. Sí. Este de acá marca 10 voltios. Por lo tanto, estos, este y este, no pueden marcar 10 voltios, porque si uno de estos me marca 10 voltios, acá hay algo que no funciona. Este voltímetro me está marcando la fuente son 10. Ahora, si yo sumo las medidas de estos 3 voltímetros, ¿cuántos tiene que dar? A ver si yo hago lo siguiente y digo, sumo los voltímetros, sumo las lecturas de los voltímetros. Y lo hago. Pongo voltímetro V sub 0, después tengo el voltímetro V sub 1, y después tengo el voltímetro V sub 2. Entonces digo, bueno, quiero sumar, pero yo sé cuánto va a dar. ¿Cuánto va a dar la suma de estos voltímetros? 10. 10 volts, perfecto. O sea, si yo me doy cuenta de una cosa, cada una de estas resistencias
cada una de estas resistencias, lo que está haciendo en el circuito serie, me está dividiendo la tensión. Por eso, el circuito serie se lo llama divisor de tensión. La corriente que va a circular por este circuito es única y va a circular por todas las resistencias. Por todas las resistencias. Va a ser la corriente I que va a circular por todas las resistencias. Entonces, el voltímetro cero, ¿qué es lo que me va a medir? El voltímetro cero me va a medir, me va a hacer la cuenta de la corriente que circula y por La resistencia R0, cero. resistencia cero. El voltímetro 1 me va a medir la corriente, me va a hacer la cuenta que va a ser la corriente por la resistencia R1 y el voltímetro 2 me va a hacer la cuenta que va a ser la misma corriente multiplicada por R2. Ahora les hago una pregunta. Si R1 y R2 y R3 son iguales, R0 sería. perdón, y R0, muy bien, y R0 son iguales, la medida del voltímetro 0, la medida del voltímetro 1 y la medida del voltímetro 2, ¿cómo van a ser? Iguales. Van a ser iguales. Muy bien. Entonces, si se cumple esto, las medidas de voltímetro 0 va a ser igual a la medida de voltímetro 1 y va a ser igual a la medida de voltímetro 2. Entonces, si vamos a esta ecuación que está acá, y nosotros decimos que los voltímetros son iguales, yo llamo una tensión genérica. Digo, bueno, todos, ¿qué me dijeron ustedes? Que todos van a valer un valor de B, ¿no es cierto? Sí. Van a valer un valor B. Entonces, si yo reemplazo este valor B, que equivale a estas lecturas acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar B más B más B igual a, como pusimos acá, 10 voltios. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a quedar? En la fórmula de arriba va a quedar 3 veces el valor de B, que son los 10 voltios que marca el voltímetro. Por lo tanto, yo puedo calcular cuánto va a medir cada voltímetro. Va a ser 10 voltios 3,33. dividido 3. 3,33 voltios. Por lo tanto, va a medir la tercera parte. Y si colocara una cuarta resistencia, ¿cuánto mediría cada voltímetro? Y si pongo las 4 resistencias iguales. Va a ser 10 dividido 4 en ese caso. 10 dividido 4. Entonces, si voy acá, a donde se originó todo, ¿cuánto marcaría el voltímetro acá? Tengo dos resistencias. 10. Dos No. resistencias iguales. ¿Son las Sí, dos? 10 dividido iguales? 2. 5. 10 dividido 2, 5. 5. Entonces acá yo tengo 5 voltios. Esto es un divisor de tensión. Después vamos a repasar un poco y vamos a hacer una práctica de divisores de corriente y divisor de tensión. Entonces,
¿Por qué hice este recordatorio? Que está acá. Este recordatorio lo hice porque este circuito, que se llama de autopolarización, y que parece tan complicado, lo que hay acá, en esta malla, que estoy dibujando, esto se comporta como lo que dibujé acá. Un divisor de tensión. Esto que está acá en amarillo, esto que está acá en amarillo, es un divisor de tensión. Formado por RB1 y RB2. Eso quiere decir de que si yo me paro en esta malla que hay acá adentro, que la voy a hacer punteada, entre este punto y este punto, estoy fijando una tensión y estoy haciendo mi circuito de polarización más estable. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es, cuando terminamos la parte, la próxima clase de